todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, un domingo más o menos, ¿no? Para algunos fue un domingo lindísimo, porque de hecho el tiempo acompañó muy bien, donde uno pudo hacer el ejercicio de sus derechos y deberes cívicos. Quien les habla, por ejemplo, yo no tuve ningún inconveniente, debo decirlo. Había todas las boletas, todas, las dos que tenía que haber en el caso de la votación como trabajadora. También tuve que votar por una unipersonal como empresa. Ningún problema en ningún lado. Ahora, sí es cierto que lo que mirara, Twitter, celular, Facebook, televisión, prensa, parece que realmente para mucha gente fue un domingo muy, pero muy molesto, ¿no? Yo creo que había una molestia general con el tema de la obligatoriedad de estas elecciones. Y me parece que en esa molestia general que podíamos tener todos, porque la verdad es que yo fui y voté en los dos órdenes donde me correspondía, por la unipersonal y por el tema de ser trabajador, y no tuve problemas. Había de las dos listas donde podía elegir y había de la lista única en la parte de empresas. No tuve que hacer cola, había una sola persona delante mío, o sea, no fue una votación traumática. Ahora, creo que estábamos todos tal vez un poco molestos o incómodos por la obligatoriedad de este voto y de ese descontento que existía. Me parece que se hizo o empezó una manija en las redes sociales tremenda. Primero que las personas que no encontraban listas y entonces se culpaba a todo el mundo de que no se encontraran las listas. Conspiratorios, ¿no? Pero creo que tenía mucho que ver con esas pocas ganas que algunos teníamos de participar de esta elección. En este momento en línea tenemos a la ministra de la Corte Electoral, Sandra Echeverri, porque, a ver, seamos honestos, el primer blanco de críticas, ¿quién fue? La Corte Electoral. Cuando en realidad hay un dato, claro, pero por ahí no lo sabe todo el mundo, hay un dato básico y es que no le corresponde a la Corte, salvo un número muy determinado y corto de listas. Después tienen que ser 30, claro. Después tienen que ser los propios delegados, o sea, quienes están, los candidatos tienen que encargarse de alguna manera de que estén todas las listas en los lugares, en los circuitos de votación. Si era factible y viable que esto pudiera ocurrir, considerando que no son partidos políticos, que es BPS, que es otra cosa, después lo vemos. Pero digo, no hay que achacar donde no hay que achacar. No. Ministra, gracias por recibirnos, por atendernos el teléfono. Buenas tardes, está un placer escucharlos a todos y a su audiencia. ¿Qué reflexión hoy con el diario del lunes? Primero que nada le agradezco la aclaración que usted acaba de hacer, porque la verdad como que hemos sido los responsables de algo que primero que nada queremos que seamos. Primero que nada cumplimos con la ley 16.241 del 9 de enero del 92, el cual encomienda a la Corte Electoral a reglamentar la elección de representantes de los afiliados activos, pasivos y empresas. Vamos a empezar por ahí. Y en la cual obviamente, como usted bien dijo, y lo dijo alguien más, que obviamente es obligatoria, y también mucha gente se enteró hace muy pocos días que también tenía que votar obligatoriamente con la credencial. Todo esto, ha habido una falta de información que no solamente es responsabilidad de la Corte, sino también, digamos, de todo lo que compete a las organizaciones sociales, a lo que tiene que ver también capaz que hasta la propia BPS o nosotros mismos, quizás deberíamos haber informado más a la población. Sí, ese es un buen análisis. ¿A quién le corresponde? Porque, a ver, si estas elecciones hubieran tenido en la previa la prensa que tienen ahora, seguramente todos estaríamos mucho más enterados de a quién hay que votar, por qué. Vamos a hacerlo en dos etapas. Primero que nada, yo quiero decir que la elección, yo cuando fuimos, la primera vez que estuve en la instancia de ser ministras en la Corte Electoral en el año 2010, que fue la elección primera en el 2011, tuvimos una publicidad mayor, mucho más grande por parte de la ayuda que tuvimos del EPS, en la cual no sé por qué fue, pero hubo un acercamiento a la ciudadanía más rápido. El tema de la credencial, por ejemplo, no tuvimos tanta complicación como tuvimos estas dos últimas semanas, que fue, la verdad, estos últimos días fue terrible, que la gente fue como que despertó de la obligatoriedad de la credencial. Eso fue para nosotros bastante extenuante y, bueno, ustedes lo vieron a nivel de la prensa. Después, en el día de ayer, obviamente, fue el tema de las hojas de votación, fue terrible. Nosotros no tenemos la obligación, la Corte Electoral sí tiene por ley la obligación de llevar en las elecciones, en la elección nacional y departamental, las hojas de votación en las urnas. La Corte Electoral, digamos, por una gentileza, lo ha hecho en las municipales esta vez, para colaborar con las agrupaciones políticas, más que nada con
digamos, con los municipios, porque a veces son agrupaciones pequeñas también las que a veces participan, lo hemos hecho con el CODICEN, con ANEP, las universitarias, y obviamente que pensamos que con estas agrupaciones sociales también lo podíamos colaborar. Nuestro reglamento dice 30 hojas de votación que nosotros colaboramos en las urnas, pero nadie, quiero aclararlo, nos solicitó a la Corte Electoral, como se ha dicho en algún medio o por algunas personas, que nos podían haber solicitado de que pudiéramos colaborar con más hojas de votación, poner en las urnas para poner en los cuartos secretos. Y de Ninguna haber agrupación recibido... social nos solicitó. Quizás nosotros podíamos haber votado discorde, o algunos sí y otros no. Hubiese sido una discusión de debate en nuestros miembros de la Corte. Quizás hubiese sido por unanimidad que sí, quizás algunos hubiesen dicho que no, quizás quedamos un antecedente de jurisprudencia para la próxima elección. Eso lo sabemos porque con el diario de hoy, todos hoy criticamos. Sí. Pero quizás hubiese sido bueno que alguien, quizás que no tenga una estructura tan importante como otras agrupaciones que vienen ya participando de elecciones anteriores, nos hubiesen solicitado. Y quizás la Corte hubiese tenido una apertura, o por lo menos para el debate y la discusión, y quizás algunos hubiésemos votado que sí, otros que no, o quizás todos hubiésemos estado de acuerdo. Que hubiese sido más de 30 hojas de votación, que hubiese sido razonable, creo que hubiese sido positivo para todos. Porque la discusión más grande que se dio ayer... Fue la falta de listas, la falta de papeles. Yo le diría que a las 10 de la mañana nos vimos conmovidos, principalmente la Corte Electoral. Nuestros funcionarios están ahora identificados con unos chalecos grises, que si a ustedes los ven que dicen Corte Electoral, para nosotros es positivo porque la gente somos, digamos, personas que nos consultan. Yo voy con chaleco gris como un funcionario más, porque lo soy, por más que sea ministra de la Corte Electoral, tengo jerarquía, pero digo, voy así vestida todo el día y ando recorriendo las dependencias, y me paraba la ciudadanía a preguntarme cosas, y dentro de eso me decía, ¿por qué no hay hojas? ¿Ustedes están trabajando para determinada lista? No, señora, mire, no hay, son las agrupaciones sociales, explicaba el señor, tal. Pero la gente no nos entendía, y nos criticaba en el tema de la obligatoriedad. La obligatoriedad es una ley, o sea, que no pasa por la Corte, pasa por el Parlamento. Acá se verán otras personas que tendrán que estudiar este tema. Ustedes ven los números, ustedes hoy seguirán este tema más adelante, verán la realidad de la cantidad de votos en blancos y anulados que han habido. Sí. La gente se expresó, yo creo que se expresa también en las elecciones nacionales, departamentales. Sí, pero a ver, de todas maneras me parece que calibrar o evaluar tanto los votos en blanco como los anulados, considerando todo el problema que hubo con falta de listas, tampoco, digo, no es lo mismo que si hubiera habido votos en blanco y anulados con todas las listas, claro, porque no, es que yo pienso igual que usted, y que pienso que la mayoría de la ciudadanía. Yo conozco mucha gente que salía y decía, bueno, voté en blanco porque no está la lista, o no tengo la lista, o no hay otras listas, o no pensaban que había otras. Gente que claro, pensaban que había capaz que había más de una, ¿me entiendes? Sí, pero por ejemplo, en el caso de las empresas, gente que fue a votar y dijo, no, yo una sola lista, no, a mí no me imponen a nadie. Bueno, sí. Y nadie sabía si había más de una, si era la única. Sí, de hecho es la persona que ya está en el directorio. Este año pasado intentar cambiar la ley, hubo una gran discusión en el Parlamento, no se llegó a un acuerdo, si por una lista sería necesario haber hecho esa elección, después el Parlamento no hubo un acuerdo, y bueno, nosotros la Corte Electoral estuvimos esperando casi hasta noviembre, por ahí, bueno, después salió el reglamento, en el cual tampoco nadie hizo ninguna impugnación, y nadie nos reclamó nada del reglamento, que nosotros habíamos puesto lo de las 30 listas, y el reglamento había que hacer, porque la elección había que hacerla en marzo por ley. Sí. Pensábamos que esta elección podía haber sido para septiembre, porque se había hecho una discusión en el Parlamento que podía haber modificaciones a esta ley, por eso de que usted dice de que había algún orden que podía haber una lista sola. Entonces capaz que no era necesario votar, porque si hay una lista sola, para que el gasto, ¿verdad? Y movilizar a toda una cantidad de gente, de que si hay una lista sola, ¿para qué votar? Y bueno, al final no se modificó la ley, y bueno, había mucha gente molesta que, bueno, ahí es donde aparece, perdone, ministra, pero ahí es donde aparece un adjetivo, en realidad no es un adjetivo, pero se le tildó de desidia, sin adjudicárselo a alguien en particular, pero una desidia como general. Nadie se preguntó por qué necesario el gasto si había una sola lista. Como que las cosas se fueron dando y esa es la sensación que quedó en mucha gente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso yo sé, porque inclusive hubo consultas a la Corte Electoral sobre un proyecto de ley que aparentemente se había sugerido al Parlamento. Sí. La Corte, obviamente, a diferencia de otros países del mundo, que las tribunales electorales son
dan sugerencias a los parlamentos. La Corte Uruguaya no hace sugerencias a nivel legislativo, a no ser que el Parlamento nos cite a la Comisión de Legislación y Códigos de Constitución para poder hacer alguna consulta en algún tema específico y demás, como nos han consultado la bancada bicameral, algún tema por el Pero tema digamos, de... ¿no sería la propia Corte Electoral que pudiera sugerir a los parlamentarios? No, lo que pasa es que miren, nosotros dejen esto que no sea más obligatorio, pues no tiene sentido, ¿no? No, nosotros no podemos tener incidencia en temas de sugerencias al legislativo, no tenemos. Nos encantaría que quizás nos llamaran a quizás hacernos alguna consulta, pero yo creo que con el diario de hoy, creo que quizás algunos estén pensando, sé que algún legislador ha hecho alguna propuesta de hablar de algún tema. De hecho, hoy viene el propio Mieres, ¿no? Ahí va, yo sé que hay un legislador que está hablando de eso, pero bueno, yo creo que es el propio Parlamento. Y bueno, obviamente, usted lo ha dicho y toda la ciudadanía lo dice, es un gasto muy importante para el país, todo lo que se moviliza. ¿Usted votó, ministra? Sí, yo voté. ¿Y tuvo problemas con las listas o no? No, yo primero que nada, quizás una conducta personal, yo siempre voy con mi hoja de votación a votar, siempre voy. Igual en el lugar que yo fui no había hoja de votación, había solamente de una sola. Y fui al mediodía, o sea, no es una costumbre, voto en mi zona, y voto en la zona oeste de Montevideo y no había hoja de sé que después en la tarde había. Bien, pero usted ya precavida ya había llevado de la suya. Sí, yo lo hago siempre, no es que lo haga porque era lo hago a nivel cuando hay las otras elecciones, no era porque ahora eran los directores sociales, lo hago siempre. Igual cuando me causó mucha gracia porque cuando iba entrando a votar, los integrantes de eso me dijeron, miren que hay una hoja sola. Claro. Entonces digo, no, quédese tranquilo que yo siempre vengo con la hoja, no sabía si era esa u otra, no importaba cuál. Pero siempre igual yo estuvimos aconsejando a la gente que estuvieran llevando su hoja de votación de preferencia, pero bueno, la gente pensó que iba a haber y quizás, bueno, pero la gente estuvo muy molesta. Tampoco es que te llegaba fácilmente la hoja, Lo que pasa es que no es como en las elecciones nacionales. Claro. Lo que pasa es que hay que entender que esta elección es atípica, ¿no? Son agrupaciones de sociales, directores sociales. Amerita el debate, ¿no? De si tiene que ser no tiene una estructura partidaria atrás, porque no hay una estructura partidaria, puede haber gente que puede estar identificada con algún partido político, acá no hay militancia, no hay financiación, no hay delegados. Acá dice, a mí me dio gracia porque mire que no hay delegado en la mesa. Bueno, no tiene por qué haber delegado en la mesa, porque acá no es un partido político atrás, son organizaciones sociales que integran diferentes, inclusive listas que integran diferentes partidos políticos. O sea, son directores sociales que representan activos, pasivos, empresas. O sea, creo que el problema más grande de todo, nosotros a nivel de la Corte Electoral, nuestra evaluación fue positiva, lamentamos, nuestros funcionarios trabajaron muy bien, lamentamos que nuestros funcionarios fueron... Para nosotros a nivel de positiva en el sentido de que nuestro trabajo a nivel de transmisión de datos a la 1, 2 de la parte noche, operativa, digamos, en la parte operativa para nosotros fue positiva. Porque el tema del contexto de lo que ustedes hablan hoy, que el problema hoy fue las hojas de votación, no es responsabilidad de la Corte. Está bien, es una responsabilidad de asociaciones sociales que deberían haber llevado las hojas de votación a los cuartos. Es como que usted fuera la candidata. Si usted no llevó las hojas, no me puede responsabilizar a mí. ¿Entiende? O sea, esas son organizaciones sociales que deberían haber tenido una estructura para haber llevado las hojas de votación a los cuartos secretos. Y si no, el otro paso previo, que yo eso sí lo he hablado en alguna radio hoy, era haber hecho el intento a la Corte Electoral de haberle pedido con anticipación si en vez de 30 hojas de votación de haber llevado de listas a los cuartos secretos, haber mandado una nota, lo que yo le dije antes, si podían haber llevado en vez de 30 hojas, haber llevado 300, por ejemplo. Y bueno, capaz que la Corte no decía 300, decía 150. Y bueno, entonces entrábamos en un debate intermedio. Entonces decían, bueno, pero la Corte, yo le solicité y la Corte me dijo que no. Entonces ahí, bueno... Ahí sí se puede achacar. Ahí se puede decir, bueno, vio, la Corte yo le pedí, pero la Corte me dijo que no. Bueno, entonces... Usted ahí me puede decir, bueno, la Corte es parte responsable de que yo no tuve más hojas. Ministra, muchas gracias por esta conversación. Por favor, estoy a las órdenes y bueno, como Hasta siempre, luego. mucha suerte y felicitaciones por el programa. Gracias. Un programa que va a versar obviamente sobre este debate que hoy se plantea, ¿no? Más allá del episodio de ayer, bueno, yo no sé cómo han sido antes, en el 2011. Son muy nuevas. ¿Qué tan nuevas son? Sí. No, lo que pasa es que nadie le da bolilla. A ver, director, vamos primero con la presentación y así después le damos entrada a nuestras invitadas. Por favor. La Corte proveyó de 30 listas de cada una de las dos opciones y como a las 10
vino una delegada de la lista 16, dejó 10 listas, quedó de volver al mediodía a reponer y nunca más apareció. Y bueno, eso generó desconformidad entre las personas que venían a votar, porque habría muchas que quisieran, supongo, votar esa lista y bueno, fue difícil explicarles que la responsabilidad no era nuestra ni de la Corte, porque está establecido que los partidos son los que tienen que aportar las hojas de votación. Ahora particularmente el problema se registró aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Y ustedes qué medidas tomaron, qué acciones hicieron? No, le comentábamos a las personas que no estaba la lista 2, que si querían ir a buscar su lista y traerla, o de lo contrario pasaban y sufragaban. Pese a que en muchos circuitos se registró faltante de listas, principalmente la lista 16 en el orden activos y la lista 2 en el orden de los pasivos, hubo circuitos que funcionaron con normalidad. ¿Hubo faltante de listas? No, no, para nada, todo correcto. ¿Estaban las dos listas que usted podía votar? Estaban las dos listas que yo podía votar. No, no, para nada. No, no. Lo que yo iba a votar al menos estaba, no sé, lo otro. Una cosa que hay que decir claramente es que la ausencia de listas no es un tema de la Corte. ¿De quién es la responsabilidad? Esto quiero dejarlo bien claro. La Corte, por ley, no imprime listas nunca. Ni imprime ni distribuye. En las elecciones nacionales imprimen los partidos políticos y los distribuyen los partidos políticos. En este tipo de elección, como la que acabamos de vivir en esta jornada, las agrupaciones que sustentan las candidaturas son las que deben imprimir y distribuir listas. Fíjense, la Corte le pide a las agrupaciones o a los partidos políticos, en su caso, que presenten con un límite máximo de 15 días antes de la elección las 30 ejemplares de la lista X. Todas las listas presentan 30 ejemplares. Esos 30 ejemplares la Corte los registra y van en la maleta que van todos los documentos electorales para el día de la elección, de manera que cuando se abre esa maleta, cuando se abre la urna, allí hay 30 hojas por cada lista. Esas 30 hojas van al cuarto secreto y son las 30 hojas que están en la primera media hora, ¿verdad? Los mismos partidos políticos y agrupaciones que presentaron esas 30 hojas a la Corte saben perfectamente que después de media hora, si no las reponen los partidos en el caso de las elecciones nacionales o las agrupaciones que sustentan las candidaturas, en este caso de hoy del BPS, nadie va a reponerlas. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, yo creo que pasa varias cosas, ¿no? Una cosa que pasa es que los partidos políticos tienen una larga trayectoria electoral y saben perfectamente lo que tienen que hacer en la reposición, y saben la cantidad de gente de la que tienen que disponer, y saben los recursos que tienen que disponer. Estas agrupaciones, y algunas de ellas que son un poco más nuevas, tienen todavía poca experiencia probablemente, y creyeron de repente que con esas 30 hojas se alcanzaba, cosa que es inverosímil, porque con 30 hojas no da ni para media hora. Bloque le damos la bienvenida a quien fuera electo, ya es en realidad director representante del sector pasivo del BPS. Acaba de ser reelecto con un total de 156.466 votos, Sixto Amaro. Exactamente. Bienvenido, Contra 93.671 de Carlos Artú. Lo votaron 156.000, casi 500 uruguayos. ¿Usted creyó que con 30 papeletas, como dicen desde la Corte, iba a alcanzar? Bueno, circuito, nosotros, naturalmente, en primer lugar, queremos saludar al programa porque aborda un tema vinculado a lo que hace al sistema democrático y a la posibilidad de los ciudadanos, en este caso de los jubilados y pensionistas, de elegir. Y naturalmente las normas las establece la Corte Electoral. Todos los sectores que participamos de la elección, con tiempo más que suficiente, conocíamos de que la Corte Electoral, como decía el presidente de la misma, acercaría junto con la urna 30 boletas de cada uno de los sectores y que a partir de allí serían los sectores los que se hacían los responsables.
Entonces, nosotros partimos de una base. ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados, tiene 157 asociaciones de jubilados y pensionistas a lo largo y ancho del país. En el día de ayer, con una enorme alegría, estuvieron miles de jubilados y pensionistas atendiendo que no faltaran listas, atendiendo a los delegados, preocupándonos por toda una infraestructura que tenemos las organizaciones sociales y gremiales, que son las que nos permiten dar esta batalla en igualdad de condiciones. ¿Cómo se financia todo ese trabajo de seguir imprimiendo, los gastos que suponen, ¿no?, para las organizaciones que están detrás? Sí, las organizaciones sociales tenemos ingresos que provienen fundamentalmente del aporte de las asociaciones de jubilados. Porque el BPS tiene una partida, ¿no? Sí, el BPS tiene una partida de $1.25 por cada voto que obtenga cada uno de los sectores. Pero eso es posterior a la sectores. elección. ¿Y antes? Tengo entendido que también hay una partida. Se adelanta. Es adelantado. Ahí está. Pero la partida es 1.25 por cada voto. Bien. Y en función de los aportes, nosotros tenemos adherentes, 15.000 adherentes a la Organización Nacional de Jubilados en el país que motivan y dan ingresos que nosotros vamos acumulando, porque prevemos que cada 5 años tenemos un enorme desafío en el cual tenemos que defender la institucionalidad, tenemos que defender fundamentalmente la representación social, que es la que nos identifica con nuestros pares jubilados y pensionistas. Vamos a darle la bienvenida también al senador Mieres. Pablo Mieres, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Senador, obviamente, que está invitado porque además fue, bueno, el promotor de este proyecto de ley, que creo que tiene un antecedente, ¿no? De hecho, que no sean obligatorias. Sí. ¿Cómo articulamos la lógica de la no obligatoriedad con la necesidad de la validez de la representatividad? Bueno, a ver, yo creo que en realidad con las reglas de juego actuales ha quedado de manifiesto un nivel de expresión de crítica a la obligatoriedad muy fuerte, ¿no? ¿Esa la obligatoriedad o esa que no estaban todos dispuestos para, porque ya que uno va, el trabajo ya lo hizo, ¿no? El derecho ya lo ejerce, o el deber, como lo quieras sentir? ¿La crítica fue a tener que ir o a ir y no encontrar lo que precisabas? Bueno, yo creo que puede haber un cierto porcentaje de gente que marcó con el voto en blanco, el anulado, la ausencia de las listas. Sí. Pero el gran grueso de la gente, el 60% de los nomás ciudadanos, lo que hicieron fue que no se sentían parte de esta elección. Y es razonable. A mí me parece que, a ver si me deja avanzar un poquito, a mí me parece que una cosa es la obligatoriedad del voto para elegir gobiernos, que yo estoy de acuerdo, me parece bien, porque ahí hay una convocatoria ciudadana para cuestiones de interés general y se elige gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos locales. Y otra cosa es exigir la obligatoriedad con sanción, con multa incluida, para elegir autoridades de un organismo público, como es el BPS, o como es la Universidad de la República, o como es la ANEP, porque las 3 elecciones de este tipo son obligatorias por ley. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, dejemos de lado la obligatoriedad. La gente no quiere la obligatoriedad, porque son convocatorias en donde puede haber mucha gente que diga, bueno, ¿sabe qué? A mí esto no me interesa. No sé, no conozco de qué se trata, no sé quiénes son los candidatos, me siento ajeno. ¿Y por qué hay que obligarlo a ir? A ver, ¿cuál es la explicación? Cuando hay elecciones en un partido político, ayer había en uno justamente, elección voluntaria. Hay un montón de gente que es afiliada a un partido político, hay un montón de gente que es jubilada, que es trabajadora o que es empresaria. ¿Y por qué tiene que elegir su representante? Si quiere, lo hace. Eso me parece obvio. Pero que esté obligada a hacerlo y que si no va, lo multan. Me parece que es un exceso que termina con estas cosas. Hace 5 años hubo un 50% de voto en blanco y anulado. Ayer hubo 60% de voto en blanco y anulado. Y explicarlo porque no había todas las papeletas es un error. Eso puede explicar un poquito en algunos lugares. Y eso nos lleva al otro problema, que me parece que también es un problema.
que es que en este país debe ser el único en el mundo donde el instrumento para votar, esto es, el instrumento para ejercer el derecho del sufragio de los ciudadanos, depende de los aparatos partidarios o de los aparatos organizativos. Es una barbaridad. O sea, la lista, la hoja de votación, y esto no es una crítica a la Corte, porque la Corte, como dice bien el presidente, no está autorizada a imprimir cámbienle listas. las reglas que la Corte las acata. O sea, Pero debe ser el Estado el que garantice a los ciudadanos que la oferta electoral esté toda disponible en los circuitos. Pero esto no pasó solamente ayer, pasa en las elecciones nacionales, que es mucho más grave. Listas a diputados, listas al Senado que no están, si uno no tiene un aparato fenomenal que tiene la capacidad de estar recorriendo los circuitos y reponiendo listas. Peor aún, ¿saben cuál es el gasto mayor del presupuesto de una campaña electoral? Lo digo por conocimiento directo. Además, primero, la publicidad mediática. En segundo lugar, impresión y distribución de listas. ¿Ustedes saben la cantidad de plata? Los muchachos que se ponen en las mesitas. Claro. ¿Y por qué? Pero eso en ninguna parte del mundo existe, es un disparate, es una cosa totalmente propia de una... Es pintoresca. Cualquier ciudadano de cualquier otro país del mundo diría, pero es un disparate, porque entonces depende del aparato. El que tiene mayor aparato tiene mayor capacidad de colocar la lista, y eso me parece que va en contra, no de las agrupaciones ni de los partidos. de los que votamos. Del ciudadano, Sí, lógico. claro. Pero no explica ese porcentaje alto de votos en blanco y anulados, ¿no? Bien, ahora, entiende lo que yo planteaba, porque Sixto Amaro expresa la necesidad, y tiene toda una lógica en ese concepto, de que todo el sector de jubilados y pensionistas puedan estar representados en el BPS, porque es un tema, no es que no nos pueda importar, tarde o temprano te va a importar. En todo caso, nos falta educación como para entender lo que nos importa, ¿viste? No podemos dejar que no nos importe, no lo sé. Entonces, pero lo que pasa es que la obligatoriedad no cambia el tema del interés. El interés, el apoyo, y no cambia la legitimidad tampoco, porque Sixto Amaro es tan legítimo hoy con el voto obligatorio y con ese nivel de abstenciones y de voto en blanco y anulado como si hubiera sido con voto voluntario. Porque está la posibilidad de que todos participen. Participan los que se sienten involucrados, y el que obtiene más votos de los que se sienten involucrados es legítimamente elegido. No depende de la obligatoriedad, la legitimidad. Al contrario, la obligatoriedad lo que hace es generar, en todo caso, un cuestionamiento a la legitimidad, porque demasiada gente dice, ¿saben qué? No me interesa, y lo hace expreso yendo a votar en blanco o anulando el voto. ¿Con qué no estás de acuerdo, Fernando? No, yo estoy de acuerdo con la obligatoriedad siempre. Y voy a dar mis razones por qué a favor de la obligatoriedad. Porque los derechos son obligatorios. Yo recibo derechos. Yo soy un beneficiario, aporto al BPS y voy a tener un beneficio del BPS. Por tanto, lo menos, la base, el piso que puedo aportar es participar. Es lo menos. Ojalá que fuera todo a libre voluntad, pero si no es a libre voluntad, al menos el Estado tiene que prever que todos tengamos ese nivel de conciencia y ese nivel de participación. Eso por un lado. Por otro lado, no voy a beneficiar ni voy a aplaudir las deficiencias de esta elección. Personalmente, yo fui uno de los que voté en blanco y no voté en blanco porque no estuviera de acuerdo. Voté en blanco porque no me sentí representado, porque no me llegó la información apropiada y sospecho que muchos han hecho ese voto en blanco a propósito. Eso te iba a preguntar, hablas del derecho, pero a la vez, en ese derecho, ¿dónde busqué información, se contempló? Busqué información, mira, busqué información. La única información que pude obtener eran de nombres de personas que no conocía. Y voy a decir un argumento más que me da mucho dolor tener que decirlo, pero lo voy a decir, es la vez anterior, o sea, el candidato que proponía para activos el PRI-CNT, en las elecciones anteriores no hizo una misma propuesta. ¿Ramón Ruiz? El actual no, pero el anterior había sido Alfredo... Sí. Es ACE, perdón. Ramón Ruiz, porque el tema es ese, muchos ya vienen de ser representantes, o sea que era casi que innecesario, a menos que hubiera una lista opositora. La historia aquí es que no había una propuesta clara, definida, uno escuchaba, es más, hubo publicidad televisiva y aparecía una persona que decía 2 o 3 cosas muy genéricas que a mí no me dicen nada. Entonces, yo creo que aquí lo que nos está faltando es
primero, la conciencia de lo que significa el BPS para la población y lo que implica como garantía del sistema de seguridad social de este país, el BPS, que creo que el BPS como institución que garantiza la seguridad social es no solamente histórico, sino que un modelo y un ejemplo para un país con tan pocos recursos que logre garantizar una seguridad social. Vayamos por parte, porque si sabemos o entendemos cabalmente lo que significa el BPS, es una cosa y está detrás de todo. Pero yo creo que es parte del fondo del tema. Es parte del fondo es poner sobre la mesa y es lo que hace que a mí me argumente ser obligatorio el voto, porque creo que nos debemos eso. El BPS a mí me parece que cumple un rol fundamental en nuestro país, no solamente con los pasivos, sino también con los activos y con los servicios que presta, y yo creo que es de las cosas que han estado funcionando mejor en este país en los últimos tiempos. O sea, yo hago confianza en el BPS, me parece que es una institución que a mí me genera mucha confianza. Ahora, el rol de los representantes de la sociedad en el directorio del BPS no ha sido un rol que se haya explicitado sobre lo que ha hecho, sobre lo que hace y sobre la importancia de. Entonces, ahí hay una distinción que no tiene que ver solo con el funcionamiento del BPS, que el BPS yo creo que funciona, sino con el rol de los representantes sociales. Tal vez a la población no le ha llegado de la mejor manera este rol que estas personas están cumpliendo. En cuanto a lo del voto obligatorio, yo creo que no debe ser obligatorio, porque me parece que es igual de legítimo, como decía Pablo, con la gente que quiere ir a votar, porque si realmente hay alguien a quien no querés y lo tenés que sacar, la gente se va a volcar a las urnas para sacarlo. O sea, yo la legitimidad no la discuto. De hecho, no la discutiría tampoco en elecciones nacionales, el tema de que no sea obligatorio. Pero es otro tema aparte. Ahora bien, ese 60% me parece que en algún porcentaje menor tendrá que ver con que no había listas. En general tiene que ver con esto de que la gente no tiene claro por qué tiene que votar a fulano o a mengano, porque no se llega o no se ha llegado en 5 años, desde 2011 hasta ahora, no hemos llegado a conocer realmente el trabajo de nuestros representantes sociales en el directorio del BPS. A mí, si me permite, me gustaría ir justamente un poquito a eso, investigar un poquito, además digamos, de la función del BPS en sí mismo, del rol de los representantes, porque que no sepamos puede significar muchas cosas. Y con todo respeto al señor Sixto, esto es por desinformación que lo planteo, tal vez no sea un rol cuya trascendencia llegue a la población. Tal vez sí, y debería llegarnos. Eso es lo que no me queda claro, ¿no? El rol del representante social en el directorio del BPS, no solamente el nuestro, de jubilados y pensionistas, sino también de empresarios o de trabajadores, cumple exactamente la misma función que cualquiera de sus otros integrantes, o sea, los 4 integrantes que ubica el Poder Ejecutivo. En función de ello, el BPS, y queda muy claro, como aquí se había planteado, atiende al individuo en nuestro país acercándole seguridad y protección social desde antes de nacer hasta después que fallece. Nosotros atendemos la parturienta, el nacimiento del niño, la salud de la madre, la salud del bebé, la asignación familiar, el respaldo a los trabajadores en el seguro de paro, seguro de enfermedad, pagamos las prestaciones no contributivas de vejez, de invalidez, pagamos las pensiones por sobrevivencia, pagamos 430.000 jubilaciones después del 3er día hábil de cada mes, todos los meses, sin que esto genere en los jubilados o en los pensionistas preocupaciones que habían hace algunos años, y pagarán en fecha, pagarán dentro de un mes, estaremos atrasados. ¿Todo esto por qué? Porque hay convicción en cuanto al alcance de la gestión del banco. Y en la gestión del banco, lo que preocupaba aquí a la señora, los directores sociales estamos imbuidos en todo lo que hace a la construcción de cada una de las políticas del Banco de Previsión Social. Eso es tan así que antiguamente, previo a 1992, con el ingreso de los directores sociales, y para nosotros el orgullo de don Luis Alberto Colotuso, que nos representó,
la caja de jubilaciones era sinónimo de corrupción, de clientelismo político. Y esa legitimidad y esa cristalinidad en la gestión del banco, que ahora se le agrega la eficiencia, tiene mucho que ver en ella lo que hemos aportado todos los directores sociales que hemos estado del año 92 a la fecha. ¿Será que justamente porque es tangible la evolución del BPS, de la gestión y de su eficacia, que no nos interiorizamos? Porque, viste, cuando las cosas marchan, nadie mira demasiado. Mirás cuando salta algo, ¿o no? No sé. La integración del BPS con representantes sociales es de la Constitución de 1966. Y recién en el 92, yo no me acordaba, por eso le preguntaba al compañero, porque sabía que habían pasado muchos años, recién en el 92 se reglamentó la participación. Yo creo que sí que han tenido que ver con que yo no creo que todo funcione muy bien, y creo que ustedes tampoco, porque ustedes saben más que yo cuántos jubilados cobran 8.000 pesos, así que me parece que la eficiencia, si la miramos por las prestaciones. Pero el tema es que a mí me parece que tiene que existir, porque para mí son de control. Es como, o similar a como en una empresa pública o un organismo de la enseñanza, tiene que haber gente de la oposición para controlar. Además de hacer, no solamente controlar, pero es muy importante. El problema es que es muy peculiar el tema del BPS, porque en el tema, yo prefiero elección y no prefiero designación directa de los partidos políticos de la oposición. Ahora, para eso necesitamos educación ciudadana. Por eso yo, que cuando era joven, en el 71, cuando se estableció el voto obligatorio a nivel nacional, porque en el Uruguay no era obligatorio el voto, la ley de obligatoriedad del voto a nivel nacional es de 1971. No era voluntario el voto a nivel nacional. Hubo razones, no importa, no es el asunto, pero yo creo que en un momento en que hay un decaimiento de la formación ciudadana, por varias razones que tampoco es el tema, obligar a la persona a tomar una posición, aunque sea manifestando en blanco, que no se le informó o la ciudadanía no se informó, bueno, querido, hacete cargo, ambas partes, porque yo soy ciudadana, tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y en consecuencia tengo que controlar qué se hace con las empresas públicas, con los dineros públicos. Y acá tenemos un régimen que es excepcional en el mundo, 1966, que es la Constitución de Representación Social. En consecuencia, si se le saca la obligatoriedad, va a pasar lo que le pasó a la República Griega. Vota una élite. La élite que va a ser la élite que está vinculada al poder. Siempre, sea cual sea el partido político. Ahora, yo sí me inclino a ver si podemos estructurar, pero en general, al voto electrónico. Bien, ese es otro camino. Ese es otro tema, pero quiero decir... Permitime tomar ese aspecto. Pero que sea obligatorio, sí. No te hiciste cargo, a ver las consecuencias. A ver, lo que plantea Bianchi, ¿no? De que efectivamente al sacarse la obligatoriedad, una posibilidad, la otra es que, bueno, que sea todo lo opuesto, pero una es que efectivamente nos alejemos como ciudadanía cada vez más de los asuntos internos de los organismos hasta que terminen votando por intereses acomodaticios o llámale como quieran. ¿No es un riesgo real? Está en la capacidad que tengan los actores de convocar el interés de la gente. Esa es la clave, o sea, obligarlos para que te voten en blanco y anulado y estén de mal humor todo el día, como estuvo ayer buena parte de los uruguayos. Dígame cómo podrían llegar, pero dígame cómo podrían llegar en el caso concreto del BPS. Y peor aún. Porque sin recursos que no pueden hacer ni propaganda, o salvo alguno. Pero claro, ¿cómo se llega? Pero es que tampoco nos jugamos la vida en eso, o sea, que haya gente que le interese y gente que no le interese, es lo corriente en cualquier sociedad. La sociedad no vive interesada en todos los asuntos. Entonces, mucho peor es la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo. Pues la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo, que no la impulsó, no sé por qué, porque tiene mayoría en el Parlamento para aprobarla, tenía una cosa positiva, que era cambiar la fecha, de marzo a septiembre, mucho mejor, porque en marzo todos sabemos que los plazos se vencen en enero, febrero, es una locura. Pero después decía una cosa muy grave, que es que si hay una sola lista, no hay elección. Y para presentar listas ponía
ciertos requisitos de representatividad que eran un cuello de botella para que participen solo las listas de las organizaciones preexistentes. Entonces, yo estoy en contra de eso. Ahora, estoy a favor del voto voluntario, que se presenten todas las listas que quieran y que vote el que quiera. La libertad. Solamente hay que coartar la libertad por razones de interés general. Y lo que se hizo ayer es una barbaridad. Y lo que se hizo hace 5 años es una barbaridad. Lo que se hace en la Universidad de la República es una barbaridad, con la elección de autoridades obligatorias. ¿Saben cuánta gente votó en los egresados en la última vez que hubo elecciones universitarias? 1/3. 1/3 votó listas. Otro tercio votó en blanco y anuló, y otro tercio se abstuvo, no fue a votar para pagar la multa igual. ¿Y ese es el sistema que queremos? Yo opino, ¿Obligatoriedad o no? Yo creo que hay un ejemplo muy claro de lo que dice Pablo, que es la elección en que gana Obama en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no tiene voto obligatorio. Tradicionalmente en Estados Unidos, corríjanme los más entendidos, vota un 45, un 50% de los habilitados para votar. Y con Obama, que hizo una gran campaña y desarrolló un gran liderazgo, esa participación de electores creció considerablemente. ¿Qué quiere decir? Que en el 2000, en la primera, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasa con las elecciones es un reflejo de la cultura cívica que tienen los pueblos. Entonces, si vamos a solucionar la cultura cívica... Por lo que acabas de contar, en realidad más que cultura cívica del pueblo americano fue la estrategia de Obama. Y también del liderazgo de las personas que nos están pidiendo el voto, de la capacidad que tienen de enamorarnos, de convencernos. ¿Y eso no requiere recursos también económicos? Por supuesto, pero fíjate qué buen ejemplo el de Obama, que frente a un partido republicano que era mucho más poderoso en base a la inversión de las corporaciones, Obama de a $200 consiguió una gran inversión. ¿Por qué? Porque movilizó al ciudadano común que dijo: yo quiero colaborar con este tipo. Tenemos que hacer una pausa, señores. ¿Y vos qué opinás del otro lado? Vamos a pedirle a Vero que haga la pregunta para todos. A ver. Exactamente, Victoria. Estamos esperando para saber desde casa con respecto a las elecciones del BPS acerca de lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con que sean obligatorias? Y nos podés hacer saber qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarte a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Ya estamos leyendo en pantalla, estuvieron viendo algunos de los SMS que llegan con más opiniones. Para poder ver también tu mensaje tenés que enviarlo con la palabra Boca al 1212, dejando un espacio entre lo que vas a poner y la palabra Boca. Lo recibimos y lo vemos en pantalla. Bien, Sixto Amaro, vamos a despedirlo. Me imagino que además de la sensación de gratitud, así de la victoria contundente que tuvo en estas elecciones, querrá aprovechar para hacer una reflexión, ¿no? Un llamado en general. Sí, una reflexión. En lo que tiene que ver con los jubilados y pensionistas, en el día de ayer vivimos una formidable jornada cívica en la que incluso hubo una participación mayor que la última elección. Fíjense en que en el 2006 el representante de jubilados, que también era Dionaspu, ganó la elección con 106.000 votos. Nosotros, que también fuimos victoriosos en la elección del 2011, llegamos con 127.000 votos. Y hoy tenemos 156.000 votos y algo así como 60 y pico de mil votos más que la lista que se nos opuso. Es decir, que esto habla de la confirmación y la participación cívica de todos los jubilados a lo largo y ancho del país. Pero la elección terminó, o sea que nuestra reflexión y nuestro mensaje es a todos los jubilados y pensionistas del país que ahora tenemos que aunar nuestras fuerzas, tenemos que seguir aprendiendo a construir en la diversidad de opiniones de todos y en el marco de esas discusiones, todos juntos, todos unidos, podremos dar pasos hacia encontrarnos con una justicia social que, como bien se dijo, la tenemos bastante lejos
y hay jubilaciones que no llegan a 8.000, a 9.000 pesos por mes. Yo no argumento nada en favor de aumentarlas. La cifra de su propio peso deja caer la necesidad de que se dignifiquen los hogares de mujeres, de hombres que han trabajado 30 años y a veces más y hoy tienen que sobrevivir con esta cifra. Esos temas tienen que ver, en primer lugar, con el Poder Ejecutivo, pero tienen que ver ahora, el 31 de marzo, en que habrá una discusión nacional sobre reformas o no en la seguridad social, con lo que tiene que ver la ley 16.713, que es una maquinita de generar jubilados pobres y que estas jubilaciones son producto de aquellas decisiones. Entonces habrá mucho para discutir, para hacer en el marco de la seguridad social y seguramente siempre encontrarán al representante de los jubilados en el directorio dispuesto a trabajar en conjunto con todos. Sixto Amaro, muchísimas gracias. Senador, usted se queda, ¿verdad? Hacemos la primera pausa. Les recuerdo que llegó a Vía Confort, volvió en realidad, el 25-2.